Bien, voy a realizar el proyecto número 3, que consistirá en el desarrollo o el análisis de un caso específico que trabajará con recursos humanos, con la información de recursos humanos en una empresa. Los datos necesarios están en forma de Excel, en este caso un archivo que está compartido llamado datos empleados. A diferencia de los anteriores, este va a ser un documento que tiene múltiples pestañas, las cuales aparecen aquí cargadas en la hoja de cálculo, y que viene con información del ID del empleado, puntuación de evaluación de desempeño, el sueldo del empleado y información como nombres, estado, en este caso en Estados Unidos también, y datos como la fecha de nacimiento y el género, que nos va a servir más adelante. Aunque puedo transformar datos, vamos a cargarlos primero para poder acceder directamente y cargarlos. Recuerden que esta opción de transformar datos es algo que podemos hacer normalmente desde el principio. Yo lo estoy haciendo de esta manera como para seguir unos pasos continuamente. Además, porque la idea es que entendamos el proceso de carga, de transformación y análisis que hemos hecho nosotros acá. También lo que es el modelado de los datos y básicamente todo el proceso de una manera estándar, llamémoslo así. Normalmente sí, cuando uno carga datos, de una vez se encarga de transformarlos para que sea mucho más rápido de una vez el proceso, pero no hay ningún problema que no se haga eh, automáticamente al principio. ¿Qué nos interesa especialmente? Vamos a transformar datos. Principalmente me interesa analizar la tabla de empleados. Si nos damos cuenta, además de la fecha de nacimiento, los datos en general están en español, pero datos como por ejemplo la posición o cargo, el departamento y el género están en inglés. Podemos hacer la transformación, analizar todos los tipos de departamentos y hacer el cambio del departamento, hacer la traducción, lo mismo con la posición. ¿Sí? Obviamente eso nos tomaría más tiempo en el video, así que me voy a centrar solamente en género. ¿Sí? Le voy a dar clic derecho, le voy a decir eh, reemplazar valores y le voy a decir que por favor female lo reemplace con femenino, y el dato de hombre, male, me lo guarde por, o me lo cambie por, ¿dónde está? Reemplazar valores, male, me lo cambie por masculino. Entonces eso me va a permitir a mí eh, tener como las transformaciones básicas. El nombre del empleado está curiosamente diferente, ¿no? Si observamos, aparece nombre, apellido en este caso, el nombre del jefe, pero el nombre de los empleados está apareciendo como eh, apellido, coma nombre, apellido espacio, coma nombre. Entonces, una posibilidad es decirle, dividir la columna por un delimitador. También se puede por un número de caracteres, ¿sí? Me interesa mucho el delimitador específico este. No es la coma, no es solamente la coma, es la coma y el espacio. Si colocamos coma, el nombre me va a quedar con un espacio antes del inicio del nombre. ¿Sí? Voy a darle a aceptar. No, le voy a dar delimitador eh, personalizado, porque necesito que no sea la coma, sino sea coma espacio. ¿Sí? Cada vez que aparezca coma espacio, haga una delimitación. También podríamos decir el que está más a la izquierda o el que está más a la derecha, pero en este caso es irrelevante porque la verdad no hay sino una.
Sí, por lo menos estoy seguro de eso. Podríamos hacer un delimitador diferente. Lo importante es que si ustedes observan nos queda nombre de empleado 1, nombre de empleado 2. Quedó separado. Apellido y nombre. Por supuesto podemos ordenar y todo esto, pero no es lo realmente relevante. Observemos que en este caso yo puedo volver a unirlos. También pude haber dicho que lo dejáramos así y dejamos nombre y apellido, y aquí pude haber de nombre del jefe hacer una separación por el espaciado. El problema de esto es que observen que nombres como Brandon, ¿sí? Es posible que, a ver, hay personas que tienen dos nombres y apellido, hay personas que tienen nombre, dos apellidos. En el caso del inglés, normalmente solamente se maneja, y muy por lo general, un solo apellido, ¿sí? Así que podríamos hacer que dividir en la última aparición del espaciado, ¿sí? Pero para cuestiones prácticas, yo creo que lo mejor es combinar. Además, de paso vemos el proceso de combinación, es decir, combinar columnas. Me dice con qué separador, y yo le voy a decir voy a separarlos con un espacio, o sea, úname los dos y con un espacio, y la columna la voy a llamar otra vez de vuelta nombre empleado. Eso me permitirá quedar nuevamente con Teresa Wallace, Simkin, o sea, nombres que siguen el estándar del otro campo, ¿sí? Una vez hecho esto, y aquí quedan las columnas reordenadas, combinadas y demás, voy a mirar evaluación. El empleado tiene un ID, también tiene una evaluación que está en este momento en decimal, con 2 decimales, o sea, se mantiene, no hay ningún error. El sueldo viene con el ID del empleado, que es con la relación que vamos a tener, y el sueldo es numérico. Voy a decirle cerrar y aplicar, y vamos a mirar de una vez en el diseño, y observemos que cuando eso está desde que la primera vez que lo cargué, no acabo de hacer nada. O sea, recuerden que se maneja de manera automática, que es que él reconoce los campos, en este caso ID empleado, en cada una de las tablas, y automáticamente entiende que esta va a ser una relación entre ellos. Yo comentaba que para que no aparezca ID empleado en y cada una de ellas, es posible decir, por ejemplo, ocultar en la vista de informes estos ID, para que pues a últimas es el mismo, o se busque que sea el mismo. Entonces con esto yo puedo hacer que no aparezca en esta vista, en los datos que yo voy a manejar, solamente aparecen los campos que me interesan, que en este caso es para la tabla de evaluación. Perdón, me equivoqué, era el ID del empleado. En la tabla de evaluación queda solamente el valor de la evaluación, el valor del sueldo y los datos del empleado, si necesitamos en este caso todos. Ya lo habíamos comentado que el tema de las relaciones automáticas podemos eliminarlos, es decir, podríamos no tenerlas, eliminarlas, y yo podría hacer simplemente arrastrar este ID empleado hasta acá para mostrar que existe una relación entre estos dos campos. No hay problema, y lo hicimos en la sesión pasada. Bueno, entonces, ¿qué me interesa en estos momentos revisar? Algunas de las propiedades de DAX. DAX es Data Analysis Expressions, como expresiones de análisis de datos, que es un pseudo lenguaje que maneja Power BI, pero muy parecido a lo que maneja Excel con las funciones. De hecho, yo comentaba que la importancia de saber Excel para análisis de datos, porque hay cosas que son similares. Obviamente no son idénticas, pero son bastante similares. Yo voy a crear este proyecto, lo había creado originalmente en el video que lamentablemente se me dañó como proyecto 3. Lo voy a reemplazar, proyecto 3. Y voy a ir aquí a la vista
la vista de diseño y voy a buscar de la tabla de empleados, voy a crear una tabla para mostrar esa información. Voy a moverlo por acá, tal vez exagero un poco el tamaño, y de ahí me interesa mucho el nombre del empleado, me interesa mucho el departamento al que pertenece, ¿sí? Mire, el nombre del empleado ya quedó transformado, fue la transformación que hicimos, la posición, el estado en el que está y el género, por ejemplo. Ahora, voy a hacer un poco más grande porque me interesa mucho saber, por ejemplo, cuántos empleados hay en diferentes dependencias o en una o en una de las ciudades. Ok, como cada fila representa un empleado, yo podría utilizar una fórmula que me calcule la cantidad en esta específica de empleados que hay en esa tabla. Hasta ahora las cantidades las hemos manejado filtrando informes entre sí. Informes no, gráficas. Selecciono una gráfica y a partir de lo que yo selecciono en la gráfica, él me filtra los datos. Pero es posible manejar datos calculados. En este caso, por ejemplo, para la tabla de empleados, yo puedo decirle, voy a dar clic derecho y le voy a decir nueva medida. Si una medida es un dato calculado de esa tabla. Si yo lo hago aquí en la parte superior, se me carga una pequeña, llamemos barra de fórmulas parecida también a la de Excel, y me aparece el nombre una medida. La palabra aparece medida de manera predeterminada, pero yo le puedo colocar el nombre que quiera, incluyendo espaciados. Por ejemplo, total empleados. Y total empleados, yo puedo decir, por ejemplo, a cuánto equivale el total de empleados, a cuánto equivale ese campo siempre. Y lo interesante es que él dice, de acuerdo a la selección, yo calculo si he seleccionado ciertos registros porque yo utilicé un filtro, entonces él cuenta los que están en ese filtro. Si no, va a contar absolutamente todos. Por ejemplo, en este caso yo voy a decirle count, pero no count cualquier cosa, sino count rows, contar filas, porque me interesa saber cuántos elementos hay en esta tabla y luego cuando filtre cuántos elementos hay seleccionados en ese momento. Yo hice doble clic, también es posible usar tab, count rows, aquí me seleccioné y le di tab, la tecla tabuladora, y con eso me autocompleta, ¿no? O doble clic en el nombre de eso. Ahora, contar qué, y aquí me dice tabla. Los nombres de la tabla se llama tabla empleados, entonces yo podría escribir tabla empleados. Observe que me dice, mire, esta es la tabla, y simplemente voy a cerrar la función y le voy a dar enter, o le voy a dar aquí validar, también es posible. Entonces eso me queda guardada, aquí cambia a total empleados. Y pues lo interesante es que yo puedo, por ejemplo, crear una tarjeta. Acuérdense que la utilizamos en una de las sesiones. Voy a moverla acá. Acuérdense de seleccionar esto, ya me ha pasado. Y ahora yo puedo mover total empleados a la tarjeta. Y me dice que hay 154 empleados. Y con eso yo puedo tener ahora sí un estimado de cuántos empleados están en estos momentos disponibles. Voy a filtrar por género, voy a agregar una tabla, una torta de un gráfico de anillos. Perdón, otra vez lo hice sin querer. Acuérdense que hay que dejar de seleccionar. Voy a mover esto y voy a trabajar con el género. ¿Sí? Leyenda género, y le voy a decir acá en valores total empleados. Entonces lo que estoy diciendo es, mira, trabaje o muéstreme la etiqueta de género y muéstreme en los valores los empleados, el total de empleados, de filas de empleados de cada género. Entonces eso me va a permitir generar esta gráfica, total empleados por género, con la cual yo puedo filtrar, por ejemplo, muéstreme mujeres, 108 mujeres y 86. Lo que siempre de todas formas me salía acá. Eso lo hacíamos nosotros, pero nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta de que esos datos
son parte de la tabla. Ahora son datos que pueden ser calculados en una, en, en una medida, y esa medida pues podemos utilizarla para muchas cosas, incluso para hacer otros cálculos, ¿sí? ¿Qué otra cosa sería importante? Por ejemplo, podríamos hacer otra gráfica, una gráfica más. Yo creo que tal vez una visualización de forma de, puede ser de columnas. La gráfica de columnas puede servirnos, por ejemplo, para mostrar por departamento, o sea, qué departamentos están cada una de las personas. Entonces creo que pongámoslo acá. Y puedo decir el departamento, tal vez departamento y lo mismo, el total de empleados. O sea, utilicemos el valor calculado. Y ahora sí yo puedo tener una gráfica que me presenta el total de empleados por cada uno de los departamentos que tenemos. Con eso podemos decir, por ejemplo, a ciencia cierta, cuántos empleados de cada tipo incluso hay en un departamento como por ejemplo producción. Por ejemplo, yo puedo decir, muéstrame cuántas mujeres hay en producción, eh, o cuántos hombres hay en producción, ¿sí? Hay más mujeres que hombres en producción. También es porque hay más mujeres que hombres de manera general. Y ya podemos también utilizar nuestro recién aprendido mapa para, por ejemplo, mostrar eh, los estados. Aquí tenemos los estados que manejamos. El problema es que el estado en este momento no lo tenemos como una ubicación. Entonces hay que recordar que podemos seleccionar estado y en herramientas de columnas, en categoría de datos, decirle que es una de estas clasificaciones. En este caso específico, estado o provincia. Y gracias a esto, ahora sí, aquí aparece un pequeño mundo. Puedo arrastrar esto aquí, ¿sí? Para mostrar los estados y también decir, muéstrame los estados, pero el tamaño de estos círculos, póngamelos en función del total de empleados de ese estado. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos ahora sí tener una nueva gráfica, en el caso de Estados Unidos. Podemos decir, por ejemplo, masculino y cuáles son los estados que tienen mayor cantidad de hombres y también los que tienen mayor cantidad de mujeres. Obviamente en esto no hay casi cambio porque son muy similares, pero observen que hay estados en los que no aparecen mujeres ni hombres específicamente. Acá, por ejemplo, no aparecen mujeres. Ok. Y también podemos decir, por ejemplo, ahora muéstrame en Texas. Muéstrame cuántos empleados hay en Texas de un género específico o de ambos. Sí, muéstrame acá. Muéstrame cuántos hay hombres en Texas. En Texas hay 77 empleados hombres en Texas. De hecho, de los 86 hay muchos en Texas, ¿no? En lo mismo Massachusetts. 86. Me equivoqué. Aquí. 51. Massachusetts. Ok. Bueno. ¿Qué me interesa ahora analizar? Creería yo que podemos utilizar más cálculos. Así como calculamos el total o total o conteo de filas, es posible calcular cosas como el promedio del salario o el promedio de la calificación de empleado, ¿no? Entonces, miremos la tabla sueldo, por ejemplo. La tabla sueldo, le voy a dar clic derecho y le voy a decir nueva medida. Esa medida la voy a llamar, una medida, ¿no? Le voy a llamar sueldo promedio, ¿sí? Y ¿cómo calculo el sueldo promedio? Pues average
average. ¿Y qué me interesa saber? En el caso anterior era contar la tabla, pero en este caso el average, el promedio, necesito una tabla, pero no solamente una tabla sueldo, perdón. Bueno, no, ¿cuál tiene los sueldos? Tabla sueldo. Ok. Entonces, la tabla sueldo, pero no es solamente la tabla, es una de las columnas de la tabla. En este caso, la tabla sueldo tiene un atributo llamado sueldo, y cierro el paréntesis y enter. Y ahora tengo una medida que me calcula el promedio de sueldo de los empleados. Significa que yo podría, voy a seleccionar esta tabla, la voy a seleccionar y le voy a decir agrégueme esta medida acá y me aparece el sueldo. Obviamente si yo coloco sueldo promedio, como es un elemento específico, o sea, solamente es una persona, obviamente no me calcula el sueldo promedio, solamente me muestra el sueldo de esa persona. Es cuando calculamos más adelante los valores, que este sueldo promedio tendrá sentido, ¿no? Por ahora, el sueldo promedio simplemente es el sueldo de la persona específica en esta tabla. Pero como les digo, veremos más adelante que esto va a tener mucho más sentido más adelante. También la evaluación, aquí esta evaluación, le voy a crear una nueva medida y la medida que sería en este caso el promedio de la evaluación de desempeño, que va de 1 a 10. Entonces voy a decir evaluación promedio y lo mismo, average, es de la tabla evaluación, la columna evaluación. De la tabla de evaluación, la columna evaluación. Tal vez a veces colocar los nombres parecidos en los campos y las columnas no es una buena idea, ¿no? Por eso hay que como ser un poquito quisquilloso con los campos. A mí me molestan mucho por eso cuando trabajo, pero es que sí me gusta que sean diferentes. Pero por ahora, para efectos prácticos, voy a dejarlo así. Voy a ahora aquí le voy a decir la medida evaluación. ¿Sí? Bien. Creo que... Ok, voy a hacerle un poquito más pequeño eso porque no se ve. Si se dan cuenta, cuando yo muevo esto, ¿sí? Cuando yo muevo este tamaño, eso nos ha pasado no solamente ahorita, sino en otro momento nos va a pasar, que cuando yo hago más pequeña una columna, si no cabe, entonces todo me lo hace más grande, ¿no? Eso es posible de cambiar, seleccionando la tabla en el formato, es posible buscar una opción que me facilite, que no me descontrole eso, ¿sí? A ver, recuerdo que era en valores, creo. Y ajuste automático de línea, le voy a desactivar. Y con eso, miren que la tabla ya no se me autoajusta. Y pues claro, hay campos que no aparecen completos de una vez, pero ya no me hace ese salto de línea o cambio de tamaño que a veces nos puede resultar un poco molesto. Tal vez podríamos cambiar los nombres de las columnas para que sean más pequeños también, porque pues en este caso su evaluación promedio cambia el tamaño. Podría decirle, por ejemplo, muéstreme EP, pero bueno, eso depende mucho del gusto de cada uno de nosotros. Voy a crear otras dos tarjetas solamente para mostrar en este caso el sueldo promedio, y voy a copiar y pegar. Bueno, primero voy a cambiar el tamaño y voy a copiar así, copiar y pegar, o sea, duplíquemelo, pero en este no maneje el sueldo promedio, sino manéjeme la evaluación, sí, la evaluación promedio.
Entonces ahora sí, gracias a esto yo puedo decir, por ejemplo, muéstrame el sueldo promedio de los hombres, 79.000.19, y el de las mujeres, 71.016. Volvemos al tema de la paradoja de Simpson. Podríamos de una vez poder saltar a conclusiones, decir, no, mire, lo que pasa es que evidentemente los hombres ganan más que las mujeres, ¿sí? Y teniendo incluso una evaluación promedio menor. Pero habría que analizar un análisis mucho más profundo. Por ejemplo, me gustaría que ustedes mismos hicieran esas conclusiones y me las dijeran. No quiero decirles cuáles serían esas posibles razones, ¿no? Pero confiando en lo que hicimos en las sesiones pasadas, yo sé que ustedes podrían llegar a las conclusiones de si esto es o no, eh, de una vez nos dice que una verdad absoluta, o podríamos estar teniendo como un conjunto de prejuicios por los datos que estamos viendo a primera vista. Bueno, mmm, por ejemplo, podríamos coger un área, producción, y con producción podemos ver cuánto ganan en producción de manera general, y cuánto es evaluada, o el sueldo de IT, que gana mucho más, el sueldo promedio de administradores administrativos, de las ventas, un excelente sueldo, más que en IT, el sueldo promedio de ingeniería de software, y los ejecutivos que pues tienen un sueldo más elevado, ¿no? Voy a darle clic ahí por fuera para que me deje todo como estaba antes. Y bueno, yo creo que por ahora dejemos acá en esta primera parte.